Historias y relatos fantásticos. Entre dos pueblos andinos que han prosperado en paz, rodeados de fértiles tierras y paisajes de ensueño, se extiende una franja de terreno que nadie ha reclamado. Este espacio amplio y árido ha permanecido abandonado por generaciones, tan seco y polvoriento que ni el lichu ni las flores silvestres han logrado afianzarse en su suelo arenoso. Ambos pueblos comparten costumbres y tradiciones, y sus habitantes siempre han convivido en buena vecindad, pero aquel terreno estéril en el límite de sus tierras cambiará el equilibrio entre ellos. Un día, mientras un cazador caminaba por el área, el sonido inesperado del agua llamó su atención. Al investigar, descubrió con sorpresa un manantial nuevo que brotaba, fresco y abundante en medio de la sequedad. La noticia de esta fuente de agua llegó rápidamente a los oídos de los terratenientes de ambos pueblos, quienes al imaginar el potencial de un terreno fértil, comenzaron a ansiar esa tierra que hasta hace poco habían ignorado. Rey Jaime, quinta parte. La noticia del manantial despertó un cambio súbito en ambos pueblos, y lo que antes era un terreno árido sin valor se convirtió en el epicentro de ambiciones y disputas. Los terratenientes de ambos lados, ansiosos de poseer esa franja ahora fértil, comenzaron a marcar sus límites con muros, piedras y cercas improvisadas, cada uno reclamando la totalidad del terreno. Don Genaro, uno de los terratenientes más respetados en su comunidad, decidió visitar el terreno personalmente, acompañado de varios de sus hombres. Al llegar al área árida, se sorprendió al ver la cantidad de agua que emanaba del manantial. La corriente brotaba con fuerza, haciendo del suelo seco un terreno fértil que podía convertirse en campos agrícolas de gran valor. Con ojos fijos en el agua, imaginaba campos verdes y pastizales donde su ganado pudiera pastar sin fin. «¡Este terreno vale oro!», exclamó mirando a sus trabajadores. «Nos quedaremos con todo». «¿Todo el terreno, patrón?», preguntó uno de sus hombres, entre asombrado y cauteloso. «Todo», respondió don Genaro con firmeza. «Este manantial ha brotado en nuestras tierras y no permitiré que nadie se interponga». Con esa resolución, ordenó levantar muros alrededor del terreno, delimitando su reclamación con piedras y postes. Sus hombres trabajaron durante días, alzando barreras y estableciendo el control sobre la tierra. Sin embargo, no tardaron en aparecer signos de conflictos. Cada mañana algunas secciones de sus muros aparecían derribadas y los postes marcados, arrancados o desplazados. Al poco tiempo, sus hombres comenzaron a regresar con heridas y magulladuras, contando que habían tenido enfrentamientos con los trabajadores de los terratenientes del pueblo vecino. «Ellos también quieren quedarse con todo, patrón», le dijo Jacinto, uno de sus empleados de mayor confianza, mientras se vendaba el brazo. «Dicen que el terreno les pertenece y que sus propios hombres también tienen orden de marcar los límites». Las tensiones se elevaron y las disputas entre ambos pueblos se intensificaron cada día. Los trabajadores de don Genaro y los de los terratenientes vecinos comenzaban a enfrentarse con piedras y palos, empeñados en defender lo que cada grupo consideraba su derecho. La franja de terreno se volvió un campo de batalla improvisado, donde hombres de ambos lados luchaban en pequeñas escaramuzas, con golpes y empujones, mientras trataban de construir y derribar muros a cada paso. Don Genaro observaba con frustración desde la distancia, al ver cómo sus intentos por afianzar el control sobre el terreno se veían constantemente desafiados por los hombres del otro pueblo,
La ambición que ardía en su pecho lo empujaba a actuar con firmeza. Sin embargo, sabía que estaba en desventaja. Mientras él era el único terrateniente que limitaba con esa tierra por su lado, el pueblo vecino tenía 3 terratenientes decididos a quedarse con el manantial y los campos que podían surgir en esa tierra antes árida. Con cada día, los rumores de nuevas peleas y enfrentamientos llegaban a su casa, y don Genaro comenzaba a sentir la presión. Necesitaba una estrategia que le permitiera asegurar su control sin perder el respaldo de sus propios trabajadores. Ante la creciente tensión y los enfrentamientos con los terratenientes del pueblo vecino, don Genaro se sintió cada vez más acorralado. A pesar de su convicción de que el terreno le pertenecía, sabía que sus recursos eran limitados y la desventaja de enfrentarse solo contra 3 hacendados lo hacía temer perder esas tierras que tanto anhelaba. Sin encontrar otra solución, decidió acudir al alcalde del pueblo en busca de apoyo. Al llegar a la casa del alcalde, un hombre mayor de semblante austero, don Genaro fue recibido con cortesía y llevado a una pequeña oficina en el segundo piso de la casa. Desde allí se podía ver el paisaje de los campos fértiles y don Genaro pensó que pronto esta vista incluiría también el terreno del manantial, si conseguía asegurar su dominio. «Alcalde», comenzó Genaro con tono de respeto, «he venido porque necesito el apoyo de la comunidad en la reclamación de las tierras cercanas al manantial. Esas tierras pertenecen a nuestro pueblo y el manantial nos daría una fuente de agua para nuestras cosechas y nuestro ganado». El alcalde lo escuchaba en silencio, sin mostrar emoción alguna. «Señor alcalde, con el respaldo del pueblo podríamos enfrentarnos a los terratenientes del otro lado. Si usted me ayuda a poner en marcha esta lucha, juntos lograremos asegurar esas tierras para nuestra gente». El alcalde lo observó con calma. Luego entrelazó las manos sobre el escritorio, dejando escapar un suspiro profundo. «Don Genaro, comprendo su preocupación y su ambición», respondió al fin, «pero debemos tener mucho cuidado. Este pueblo ha prosperado en calma y sin llamar la atención de las autoridades regionales. Casi oculto, ni siquiera el virreinato se ha dado cuenta de que existimos. Prácticamente estamos escondidos. Si nos empeñamos en reclamar esas tierras oficialmente y la noticia llega a las autoridades regionales y en el peor de los casos llega al virrey, es probable que también nos exijan mayores tributos y supervisión constante, y usted sabe bien que no tenemos recursos para tales demandas. Es mejor vivir ignorados por el resto del mundo». Don Genaro frunció el ceño, molesto, pero intentando no mostrarlo. «Entonces, ¿no me ayudará, alcalde?», preguntó con un tono que no ocultaba su frustración. El alcalde negó con la cabeza, manteniendo su voz serena. «Lo que sugiero es mantener un perfil bajo. No queremos llamar la atención ni de las autoridades regionales ni del virrey, ni que vea en este pueblo una oportunidad de obtener más ingresos. Si nos dejamos ver, las autoridades podrían empezar a mirarnos con ojos más vigilantes y nuestra paz se vería amenazada. Además», continuó el alcalde, «usted es prácticamente la única persona que limita con esos 3 terratenientes del otro pueblo. Si nosotros luchamos por esos terrenos, sería en beneficio de usted y no en beneficio del pueblo. Creo que es su pelea, mas no la pelea del pueblo». Don Genaro
Apretó los dientes asintiendo a regañadientes. Sabía que el alcalde tenía razón, en parte, pero el peso de la desventaja le pesaba en el pecho como una roca. Entiendo su postura, señor alcalde, respondió sin poder ocultar la decepción en su voz, pero recuerde bien mis palabras. Si no nos adelantamos, los del otro lado vendrán y tomarán lo que ahora es nuestro. El alcalde no respondió, limitándose a inclinar la cabeza en señal de despedida. Don Genaro, con el ánimo sombrío y el orgullo herido, salió de la casa del alcalde y pensaba que solo tenía el apoyo de sus propios hombres. La tensión entre ambos pueblos seguía en aumento y los enfrentamientos por el control de los terrenos se volvieron más frecuentes. Una tarde Jacinto, uno de los trabajadores de mayor confianza de don Genaro, regresó a la hacienda con el rostro tenso y una mano presionando su brazo ensangrentado. Tenía cortes en la piel y manchas de tierra en la ropa, como si hubiera rodado por el suelo. «¡Jacinto!», exclamó don Genaro, acercándose a él rápidamente. «¿Qué te ha sucedido?». «Patrón», respondió Jacinto con la voz cansada. «Fui a revisar los límites en la zona del manantial, pero los hombres del otro pueblo nos vieron y nos emboscaron. Son muchos, patrón, son muchos, y están empezando a levantar muros de piedra también». Don Genaro lo ayudó a entrar a la casa y llamó a una criada para que le trajera vendas y agua mientras atendía a Jacinto. El rostro de don Genaro reflejaba una mezcla de preocupación y mucha frustración. Sabía que la situación no haría más que empeorar y en ese momento reconoció que estaba en clara desventaja. Una vez vendado, Jacinto miró a su patrón con una expresión de lealtad y preocupación. «Don Genaro, usted ha sido un buen patrón para mí y para todos los que trabajamos aquí. Más que mi patrón, es mi amigo y me duele verlo así. Pero con su permiso, me gustaría sugerirle algo y ojalá no lo tome a mal». Don Genaro asintió, aunque su rostro mostraba un gesto de escepticismo. «Adelante, Jacinto, tienes mi confianza». Jacinto vaciló unos segundos y luego habló midiendo sus palabras. «Patrón, usted tiene 3 hijas hermosas y todos en el pueblo sabemos cuánto las quiere. Pero tal vez sea momento de que consideren, bueno, que las jóvenes se casen. Si busca yernos que puedan apoyarlo, hombres fuertes y decididos que luchen por usted, entonces ellos podrían unirse a nuestra causa para asegurar el manantial». Don Genaro guardó silencio, sorprendido por la idea. Amaba profundamente a sus hijas y jamás había querido presionarlas para casarse. Pero las palabras de Jacinto empezaron a hacer eco en su mente. Tener 3 yernos dispuestos a luchar a su lado cambiaría la situación en su favor y le permitiría mantener el control sobre ese terreno. Acarició la idea, pensando en sus hijas y en lo mucho que significaban para él. Sin embargo, la imagen de las tierras fértiles, del ganado pastando y de la abundancia que ese terreno podía brindar, comenzó a pesar en su mente. «No es mala idea, Jacinto», dijo finalmente con una voz grave. «Pero también es una decisión delicada. Se trata de mis hijas y yo jamás podría obligarlas». Jacinto asintió, comprendiendo la dificultad que la decisión implicaba. «Lo entiendo, patrón, pero créame, si la situación sigue así, estaremos en desventaja y usted no merece perder esas tierras, no después de todo lo que ha hecho por nosotros y por este pueblo».
Don Genaro suspiró profundamente. En ese momento empezó a considerar seriamente la sugerencia, dándose cuenta de que quizás el futuro de sus tierras y el de sus hijas podrían entrelazarse de una manera inesperada. Esa misma tarde, don Genaro se dirigió a su despacho pidiendo a sus 3 hijas que se reunieran con él. Rosa, Clavel e Ilusión llegaron curiosas, preguntándose qué podría ser tan urgente. Desde la gran ventana del despacho se veía el jardín que Jaime había cuidado con tanto esmero, con sus flores brillando en una armoniosa combinación de colores. Sin embargo, esta vez las jóvenes notaron que su padre, generalmente seguro y firme, lucía pensativo y hasta nervioso frente a ellas. Don Genaro caminaba de un lado a otro ajustándose la chaqueta y carraspeando. A pesar de la seriedad del asunto, no lograba reunir el favor suficiente para expresar lo que rondaba en su mente. «Papá», dijo Rosa, la mayor, dando un paso adelante. «¿Sucede algo? Pareces preocupado». Don Genaro se detuvo, mirándolos con un gesto incierto y finalmente suspiró, acercándose a su escritorio. «Hijas, necesito su ayuda», comenzó con voz entrecortada. «Nos enfrentamos a una situación delicada. Hay una disputa por unas tierras valiosas y yo...» Se interrumpió, incapaz de continuar. Clavel, impaciente, lo observó con ojos curiosos. «¿Quieres que vayamos a ayudarte a defenderlas?» «Claro, podemos ir con palos», preguntó con una sonrisa atrevida, provocando la risa de Ilusión. No es eso», replicó don Genaro, tratando de recuperar la compostura. «Es solo que, bueno, tengo que decirles que en estas circunstancias tener aliados fuertes es importante y...» Se detuvo de nuevo, buscando las palabras adecuadas. «Yo estaba pensando que tal vez, si encontraran buenos pretendientes, podrían ayudarme en esta causa». Las hermanas intercambiaron miradas entre sí. Rosa, siendo la mayor y con una expresión de comprensión, fue la primera en captar la intención detrás de las palabras de su padre. «Papá, ¿quieres decir que necesitamos casarnos?», preguntó con una sonrisa que mostraba más emoción que preocupación. Don Genaro se sintió aliviado al escuchar la franqueza de Rosa, y aquella emoción le calmó un poco su nerviosismo, y asintió con una leve sonrisa, pero siempre nerviosa. «Eso pensé, sí, pero escuchen, no quiero que se sientan obligadas. No haría esto si no creyera que es necesario». Miró a sus hijas, esperando que entendieran la seriedad de su petición. «Yo solo quisiera que ustedes se casaran con alguien que pueda ayudarnos a defender lo que es nuestro». Clavel y Rosa comenzaron a reírse entre murmullos. Clavel, entusiasmada, preguntó: «Entonces, ¿podríamos escoger entre quienes están dispuestos a luchar por nosotras?» Don Genaro las observó con una mezcla de ternura y desconcierto. ¿Acaso aún están inmaduras? «¿Qué es tan gracioso?», preguntó, cruzándose de brazos. «Es que... esto parece un concurso, papá», respondió Clavel, sin poder contener la risa. «¿Podemos anunciarlo en el pueblo?», añadió con un brillo de emoción en los ojos. Don Genaro la miró con asombro. «¿Anunciarlo?
¿En el pueblo? Sí, intervino Rosa entusiasmada. Podríamos ver quiénes están dispuestos a luchar por las tierras y de paso hizo una pausa con una sonrisa traviesa. Tal vez alguien nos enamore en el proceso. Ilusión, la más joven, hasta ese momento había escuchado en silencio. Sin embargo, en sus ojos se vislumbraba una emoción similar. Aunque no dijera nada, parecía fascinada por la idea. Don Genaro no pudo evitar sonreír. A pesar de su incomodidad, aceptó la propuesta, algo avergonzado, pero al ver la emoción en el rostro de sus hijas, asintió, sabiendo que el plan podría atraer aliados dispuestos a apoyar su causa. Además, pensó, ellas mismas se habían mostrado abiertas y felices con la idea. Entonces está bien, aceptó finalmente. Pondremos un anuncio y veremos quiénes se atreven a presentarse. Sus hijas se sonrieron unas a otras, emocionadas por lo que parecía ser una aventura tan inesperada como prometedora. Y claro, muy divertida. Al día siguiente, el pueblo despertó con un aire de emoción y curiosidad. En cada esquina del pueblo, en los postes de la plaza y en las paredes de las tiendas, los habitantes encontraron un nuevo y llamativo aviso que decía: Don Genaro, hacendado de esta región, anuncia que busca pretendientes para sus 3 hijas, Rosa, Clavel e Ilusión. Ofrece la mano de sus hijas a aquellos hombres valientes y dispuestos a luchar a su lado por las tierras del manantial. La noticia se extendió como el viento y los jóvenes emocionados se apresuraron a la casa de don Genaro. Desde el más adinerado hasta el más humilde, todos estaban dispuestos a ganar el favor de la familia. Los jóvenes de familias prósperas llegaron primero, seguros de que sus ventajas económicas les harían destacar. Intercambiaban miradas de confianza, seguros de que don Genaro valoraría su posición y sus recursos. Con las tierras que tengo, seguro don Genaro me verá con buenos ojos, murmuraba uno de los jóvenes de las familias más pudientes. Ni lo sueñes, yo tengo 2 propiedades y más ganado que cualquiera de ustedes, les respondió otro alzando la voz. Entretanto, los jóvenes más humildes se reunían en pequeños grupos compartiendo estrategias y alentándose mutuamente. Aunque sabían que sus posibilidades eran menores, algunos decidieron formar un pacto. Si uno de ellos era elegido, los demás lo ayudarían a luchar por las tierras. Escuchen, muchachos, dijo uno de ellos, un joven llamado Pablo. Si uno de nosotros es el afortunado, los demás nos unimos para apoyarlo. Así, si uno gana, ganamos todos. Sí, por fin tendremos una oportunidad, respondieron otros, esperanzados y unidos por la idea de un esfuerzo colectivo. La cantidad de aspirantes creció rápidamente y al ver la multitud aglomerándose en su entrada, don Genaro se dio cuenta de que sería imposible atenderlos a todos. Desde la ventana de su casa miró la enorme cantidad de jóvenes y abrumado tomó una decisión y salió. «Muchachos, por hoy es suficiente», exclamó. «Mañana al amanecer pondré un nuevo anuncio para organizar cómo se hará la selección. Hasta entonces pueden regresar a sus casas y prepararse». Desconcertados, pero aceptando las palabras de don Genaro, los jóvenes comenzaron a retirarse. Algunos, especialmente los de familias ricas, se despidieron con miradas de superioridad, seguros de que tendrían una ventaja sobre los demás. En cambio, los jóvenes humildes se alejaron compartiendo palabras de aliento y ajustando su estrategia para el día siguiente. Don Genaro observó cómo se dispersaban, aún impresionado por la cantidad de interesados y con la cabeza llena de ideas para el anuncio que colocaría al amanecer.
A la mañana siguiente, los habitantes de Mantaya encontraron un nuevo aviso en cada esquina del pueblo. En letras grandes y llamativas, el cartel anunciaba: mañana, al amanecer, todos los interesados en ganar la mano de las hijas de don Genaro pasarán por el jardín de su casa bajo el balcón, donde ellas observarán. Las jóvenes elegirán a los 3 pretendientes que muestren la valentía y el compromiso para luchar por las tierras del manantial. Este nuevo aviso generó un revuelo aún mayor que el anterior, pues la posibilidad de desfilar por el jardín de don Genaro y ser escogidos precisamente por las hijas de don Genaro les daba a todos una oportunidad sin distinciones aparentes. Desde el joven más adinerado hasta el más humilde, todos veían en el desfile un acto de valentía que podría darles una posición de ventaja. Los jóvenes se reunían en grupos en la plaza, conversando con emoción y planeando estrategias. Algunos de ellos ajustaban sus mejores trajes, mientras otros comenzaban a hacer planes para lucir más presentables. Mañana usaré mi mejor poncho, comentó entusiasmado uno de los jóvenes. No es el más nuevo, pero es el mejor que tengo. Mi abuelo lo usó cuando era joven. Bien dicho, le contestó otro, dándole una palmada en la espalda. Y si tú tienes suerte, prometo ayudarte, después con lo que necesites. Pero recuerda, si yo gano, ustedes me ayudarán. Las familias más adineradas tampoco perdieron el tiempo y varios jóvenes de familias importantes comenzaron a prepararse con la certeza de que su posición social les daría una ventaja considerable. Padre, iré con mi traje nuevo. Debe verme impecable, dijo un joven seguro de sí mismo. Así debe ser, hijo. Debemos mostrar lo que valemos, respondió el padre con orgullo, recordándole que esa era una oportunidad para destacar en la comunidad más de lo que ya. Entre los jóvenes más humildes, sin embargo, el entusiasmo estaba marcado por un aire de camaradería. Varias conversaciones giraban en torno a la posibilidad de ayudarse mutuamente. Miren, si uno de nosotros gana la elección, los otros lo apoyaremos en la lucha por las tierras, propuso un muchacho, mirando a sus amigos con una sonrisa. Sabemos que no tenemos mucho, pero si vamos juntos, tendremos más fuerza que inclusive esos adinerados del pueblo. Los amigos a su alrededor asintieron con energía. Trato hecho, dijo otro, mientras apretaba la mano del primero. Que mañana sea un día de suerte para todos. Así, el anuncio había dado lugar a una mezcla de emoción y estrategias compartidas. La plaza estaba llena de jóvenes hablando entre sí, algunos con miradas confiadas y otros con gestos de nerviosismo, todos en busca de la mejor manera de impresionar a las hijas de don Genaro. Algunos comentaban lo que usarían, otros cómo se peinarían, y unos pocos incluso hacían bromas para calmar los nervios. Pero mientras el entusiasmo crecía en el pueblo, don Genaro se encontraba en su despacho observando la actividad en la plaza, desde la ventana de la casa cercana a la plaza. La gran cantidad de interesados lo llenaba de una extraña mezcla de satisfacción y a la vez de preocupación. Sus hijas, especialmente Rosa, habían insistido en que la elección fuera justa y que todos pudieran participar. Pero a don Genaro le inquietaba la posibilidad de que eligieran a quien no pudiera ofrecer la ayuda necesaria en la lucha por las tierras. Aquella tarde, mientras sus hijas charlaban emocionadas sobre la elección del día siguiente, don Genaro las llamó al despacho. Quiero que tengan en cuenta lo que está en juego, hijas, les dijo, tratando de esconder su nerviosismo. Necesitamos a alguien fuerte, con recursos, para ayudar a esta familia. No podemos darnos el lujo de elegir a cualquiera. Rosa, quien tenía el carácter fuerte de la familia, les respondió con una sonrisa seria y decidida.
Papá, sabemos lo importante que es esto, pero también sabemos que la elección debe de ser nuestra, solo de nosotras. Recuerda que esa fue nuestra condición y que solo el corazón nos ayudará a tomar la mejor decisión. Nos has enseñado a ser justas y ahora debemos confiar en eso. Pero recuerda, papá, que nosotras también tenemos nuestro corazón y nuestro sentimiento. Clavel, la hija de en medio, asintió con entusiasmo, mientras Ilusión permanecía en silencio, observando a su padre y a sus hermanas sin expresar una palabra. Don Genaro suspiró resignado, recordando cómo siempre había intentado educarlos en la bondad y la justicia. Sin embargo, no podía evitar sentir una incertidumbre, ya que al final todo dependía de a quién eligieran sus hijas. Finalmente, el día llegó a su fin. Los jóvenes del pueblo se retiraron a sus casas para prepararse y descansar. En cada hogar se ultimaban detalles, desde el plan de cómo desfilar hasta los consejos que sus familias les daban para causar la mejor impresión. Al amanecer, el pueblo despertó con una energía inusual. En cada esquina de la plaza y en las paredes de las tiendas se mantenían desde el día anterior los anuncios del evento del día, la elección de los pretendientes para las hijas de don Genaro. Las familias ayudaban a sus hijos a arreglarse, dándoles sus mejores ropas y consejos, y el bullicio en las calles iba en aumento mientras los hombres se dirigían hacia la casa de don Genaro, hacia la casa de la salida del pueblo. Las hijas del terrateniente, Rosa, Clavel e Ilusión, observaban desde arriba a los pretendientes que llenaban la entrada de la propiedad. Las tres se miraban entre sí, emocionadas, y señalaban de vez en cuando a algún joven que les llamaba la atención. Don Genaro, en cambio, sentía una tensión creciente al ver la multitud que había acudido a la llamada. No esperaba tal asistencia, y el posible desenlace lo inquietaba. Aún así, contuvo sus emociones, o al menos lo trataba, y se acercó a sus hijas para darles algunas palabras. «Escuchen, hijas, y observen bien a cada uno», les dijo con seriedad, procurando no mostrar su nerviosismo. «Esto no es solo una elección para ustedes. Estos hombres deben ser capaces de defender las tierras que tanto necesitamos». «Ya, papá», exclamó Rosa, «recuerda que hay una condición». Rosa y Clavel asintieron, y aunque Ilusión no decía nada, sus ojos denotaban una gran curiosidad y expectativa. Con una sonrisa cómplice, Rosa murmuró a sus hermanas: «Bueno, al menos será interesante ver a tanto chico guapo. También, ¿a quién se atreve a pedir nuestra mano? O tal vez, ¿quiénes son valientes?». Las tres rieron suavemente, y don Genaro, algo más relajado al ver la alegría en sus hijas, dio la señal para que el desfile comenzara. Desde la entrada del jardín, los hombres comenzaron a avanzar en grupos, caminando despacio, algunos más confiados que otros, mientras las hermanas miraban atentamente desde arriba del balcón. La primera vuelta transcurrió en un ambiente de emoción y nerviosismo. Los jóvenes pasaban con la cabeza erguida, intentando impresionar a las jóvenes, quienes comentaban y se reían en voz baja cada vez que algún pretendiente lograba llamar su atención. Al concluir la primera vuelta, don Genaro dirigió una mirada rápida a sus hijas. Notó que estaban disfrutando del espectáculo, especialmente Rosa y Clavel, que susurraban emocionadas y señalaban a los jóvenes con disimulo. Sin embargo, Ilusión seguía mirando en silencio, su expresión más seria que la de sus hermanas.
Todavía parecía no tener una decisión. Aquello parecía para don Genaro que tal vez solo sería una diversión para sus hijas y que no estaban tomando la seriedad del caso. La segunda vuelta inició y los hombres, ahora más confiados, avanzaban con mayor determinación. Don Genaro comenzaba a mostrar impaciencia al ver que sus hijas aún no elegían a nadie y que todo parecía un juego, pero trató de controlarse y dejó que el desfile continuara. Cuando todos habían completado la segunda vuelta, don Genaro levantó una mano pidiendo atención. «Jóvenes, última vuelta», anunció. «Esta será la definitiva. Mis hijas han tenido tiempo suficiente para observarlos a todos y esta vez harán su elección». Al oír esto, los pretendientes se prepararon para dar lo mejor de sí en esa última vuelta. Las hermanas intercambiaron miradas emocionadas y volvieron a observar detenidamente a cada uno de los que pasaban frente a ellas. Don Genaro, aún nervioso, miraba de reojo a sus hijas, especialmente a Ilusión, que seguía en silencio. Finalmente Rosa la mayor tomó una manzana que tenía en las manos y con un gesto decidido la lanzó hacia un joven hacendado que había llamado su atención. El joven, cuyo padre era dueño de tierras cercanas al manantial en disputa, aunque no fronterizas, recibió la manzana con una sonrisa orgullosa mientras el público estalló en aplausos. Después fue el turno de Clavel. Con una sonrisa lanzó su manzana hacia otro joven que era mínimamente acaudalado. Apenas sí tenía un pequeño terreno junto a la frontera a los terrenos áridos. Pero en cambio sí era popular y muy querido en el pueblo. Al recibir la manzana, el joven levantó la vista hacia el balcón, agradecido y lleno de orgullo, mostrando aquel ramo de flores que había traído consigo. Don Genaro miró entonces a Ilusión, quien observaba atentamente a los últimos hombres que pasaban. A medida que los pretendientes se acercaban al final del recorrido, la preocupación de don Genaro aumentaba, ya que su hija menor no parecía interesada en ninguno de ellos. «Ilusión, no tardes mucho», le susurró tratando de disimular su impaciencia. «¿Ya has visto a todos?» Fue en ese momento cuando de reojo Ilusión notó a alguien trabajando entre las flores del jardín. Era Jaime, que ajeno a todo lo que ocurría, limpiaba las plantas y las flores con su dedicación de siempre. Ilusión, impulsada por una decisión repentina, tomó la manzana que sostenía en sus manos y la lanzó hacia Jaime. La manzana cayó a sus pies y él, sorprendido, levantó la vista hacia el balcón sin saber cómo reaccionar. La multitud se quedó en silencio, asombrada ante la inesperada elección. Don Genaro estaba boquiabierto, incapaz de creer lo que acababa de ver. Su hija menor acababa de elegir al jardinero. Don Genaro, aún con el enojo latente tras la elección de Ilusión, reunió a sus hijas en su despacho. Esa misma noche, Rosa, Clavel e Ilusión llegaron al salón, notando enseguida el aire tenso que dominaba la habitación. Don Genaro las observaba desde su asiento con una mirada dura y seria que pocas veces habían visto en él. Al verlas frente a él, su expresión fue suavizándose poco a poco y suspirando profundamente. Comenzó a hablar, esforzándose por mantener la calma. «Las quiero mucho», empezó con voz pausada. «Ustedes son lo más importante para mí desde que su madre partió. Desde entonces no ha habido nada ni nadie que me importara más que ustedes.
Lo único que siempre he deseado es su felicidad. Las tres hijas escuchaban con atención, percibiendo una mezcla de ternura y también seriedad en sus palabras. Don Genaro continuó, dirigiendo su mirada hacia Rosa, su hija mayor. Rosa, tu elección ha sido sabia, dijo en tono afectuoso. Has elegido a alguien que no solo tiene corazón, sino también los recursos y la fortaleza para protegerte y en esta situación ayudarnos. Ese hombre tiene los terrenos más grandes después de nosotros y están justo detrás de los nuestros. Amas con el corazón, hija mía, y eso me hace sentir en paz. Rosa asintió con una sonrisa orgullosa y don Genaro prosiguió, esta vez dirigiéndose a Clavel, quien se sonrojó ligeramente al notar la atención de su padre. Clavel, hija, veo en ti una decisión diferente. No escogiste a ningún hijo de hacendado, pero escogiste con el corazón y tu elección me demuestra que tu futuro esposo será no solo un buen compañero para ti, sino también alguien dispuesto a defender a nuestra causa. Ese joven, aunque con aquel pequeñito terreno que tiene justo en las fronteras donde vamos a luchar por esos terrenos, ese joven es bien conocido y querido en este pueblo, y se nota que los jóvenes del pueblo también lo quieren. Sé que luchará con valentía y tendrá bastante apoyo, lo siento aquí, en el corazón, y luchará por protegerte y por proteger lo que todos queremos. Clavel, con la cara encendida por la emoción y la aceptación de su padre por aquella elección que había tomado, sonrió tímidamente. Sus ojos brillaban con alegría. Había amado a aquel muchacho en silencio desde siempre. Don Genaro esbozó una pequeña sonrisa para ambas. Sin embargo, su expresión cambió de inmediato al girarse hacia su hija menor, Ilusión. Aquel rostro ahora se veía muy triste. Pero tú, Ilusión, hija querida, ¿qué hiciste?, preguntó en un tono que no pudo contener del todo su frustración. Ilusión bajó la mirada muy avergonzada, notando el disgusto en el rostro de su padre. Sabía que él no entendería su elección tan fácilmente, pero ella no se arrepentía. A pesar de todo, sentía en su corazón que había hecho lo correcto. Dime, hija mía, ¿por qué elegiste al jardinero?, insistió don Genaro, con aquellos ojos que reflejaban una confusión tremenda de quien no comprende la lógica de esa decisión. Ilusión, después de unos segundos de silencio, levantó lentamente la vista hacia su padre. Su voz era suave, pero firme, y en su voz había un brillo que revelaba su sinceridad. Porque él cuida el jardín, cuida las flores con tanto esmero, con tanto cuidado. Y tomó aire y continuó sin apartar su mirada de la de su padre. Papá, ese jardín es lo que más amas aquí, y él lo ha cuidado como si fuera de él. ¿Has visto cómo ha mejorado mucho más aún la capacidad que tenía el viejo Elías? Veo en Jaime una nobleza que nadie más parece notar, y esa es la razón. Es un hombre bueno, aunque no tenga tierras ni títulos. Don Genaro se quedó en silencio, mirándola con una mezcla de incredulidad y sorpresa.
Las palabras de ilusión resonaban en su mente y le hacían reflexionar, pero aún le costaba aceptar que su hija menor hubiera tomado una decisión tan distinta de las expectativas que él tenía. Sin embargo, al observar la sinceridad en los ojos de ilusión, algo en su enojo comenzó a desvanecerse. La fuerza y dulzura de su hija le recordaban a alguien a quien había amado profundamente en el pasado, a su difunta esposa, quien también había sido capaz de ver bondad donde otros solo veían debilidad. Tras un largo silencio suspiró y bajó la mirada. «Está bien», murmuró finalmente, aunque su tono seguía teniendo un matiz de preocupación. «Si eso es tu deseo, Ilusión, hija querida, no me opondré, pero debo admitir que esta decisión será más difícil de llevar». Las tres hermanas asintieron y aunque la preocupación aún permanecía en el rostro de don Genaro, no pudo evitar reconocer la firmeza de Ilusión y la nobleza en su elección. Al día siguiente, don Genaro convocó a los tres hombres elegidos por sus hijas para una reunión privada. En su despacho, la sala estaba bañada por una luz tenue que se colaba a través de las cortinas y el ambiente parecía pesado por las expectativas de lo que estaba por venir. Jaime, el joven hacendado y el chico popular, todos estaban en pie, aguardando frente a don Genaro, quien los observaba con expresión seria desde detrás de su escritorio de madera oscura. Jaime se encontraba en un estado de desconcierto profundo. Aún no comprendía del todo cómo había terminado entre los pretendientes de las hijas de don Genaro, y menos aún en una reunión tan seria y de tanta responsabilidad. Frente a él, el joven hacendado y el chico popular mantenían una postura segura. Ambos parecían haber asumido el compromiso sin dudas, y el brillo de sus ojos reflejaban la determinación de alguien listo para defender lo que les correspondía. Don Genaro los observó, a cada uno en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, después de una pausa que elevó la tensión en la sala, tomó aire y habló con voz profunda. «Mis hijas han tomado una decisión importante. Recuerden, la decisión no fue mía, fue de mis hijas. Al aceptar el compromiso con ellas, cada uno de ustedes también asume la responsabilidad de proteger esta tierra». Comenzó manteniendo la mirada fija en los tres. Su voz era firme y clara. Cada palabra parecía un juramento sellado en piedra. La lucha por las tierras del manantial es una lucha de honor y de herencia. Aquí no se trata solo de un matrimonio, recuérdenlo, sino de una alianza con esta familia y con el pueblo que depende de estas tierras. Defendemos no solo nuestra prosperidad, sino nuestro futuro y el de cada persona de este pueblo, pues habrá más trabajo para ellos. ¿Están dispuestos a asumir este deber? El joven hacendado asintió solemnemente. Su rostro reflejaba seguridad y hasta orgullo. El chico popular, conocido en el pueblo por su lealtad y devoción, también asintió. Sus ojos demostraban la firmeza de alguien decidido a no fallar en su promesa. Jaime, por su parte, mantenía la vista en el suelo, procesando en silencio el compromiso inesperado que ahora recaía sobre él. Don Genaro, al percibir la vacilación de Jaime, apretó ligeramente el puño sobre el escritorio, conteniéndose de hacer comentario alguno. Aún sin embargo, no dejó que ese silencio se prolongara y añadió con voz más severa: «Mañana, a las 10 en punto, estarán en la iglesia para la ceremonia. Desde ahora,
hasta el momento del matrimonio, no verán a sus prometidas, ni mantendrán contacto alguno con ellas. Este compromiso se basa en lo que cada uno está dispuesto a ofrecer, en sus acciones y en su lealtad. Los dos jóvenes más decididos asintieron entendiendo la seriedad del acuerdo. Don Genaro los observó con una mezcla de expectativa y advertencia, y luego en un tono cortante concluyó: «Pueden retirarse». El joven hacendado y el chico popular intercambiaron una breve mirada de comprensión, como si compartieran una especie de alianza táctica en la lucha que los esperaba, y luego en silencio ambos salieron de la habitación. Jaime, en cambio, permaneció inmóvil. Sus pensamientos giraban con rapidez y finalmente, como si quisiera decir algo, abrió la boca, intentando expresar que no había buscado este compromiso, que no entendía por qué había sido elegido. Pero antes de que pudiera hablar, don Genaro le dirigió una mirada fulminante y habló con una firmeza que no admitía réplica alguna. ¿Acaso no escuchaste? Te dije que puedes irte. La voz de don Genaro retumbó en el silencio de la sala, cortante y decidida. Jaime sintió la intensidad de esa mirada severa, una furia contenida que jamás había visto antes en el rostro del bonachón de su patrón. Aún en silencio, Jaime asintió, bajando la cabeza, y se retiró rápidamente de la habitación, con el peso de las palabras de don Genaro, y una confusión que los acompañaría en cada paso. Don Genaro caminaba con paso firme por el corredor, aún con los pensamientos enredados en la decisión que había tomado. Sabía que debía hablar con Jaime, pero la rabia y la impotencia le quemaban el pecho. Al llegar frente a la habitación de Jaime, respiró hondo y empujó la puerta lentamente, encontrándolo de pie, como si ya presintiera lo que venía. Jaime, al verlo, se quedó inmóvil en un rincón de la habitación, observando el rostro tenso de don Genaro, quien comenzó a caminar de un lado a otro en el pequeño espacio, sin saber muy bien cómo iniciar esa conversación. Tras un largo momento, detuvo su andar y apretando los puños comenzó a hablar en un tono bajo, cargado de contención. «Jaime», dijo con los ojos fijos en el suelo, «hay algo que quiero decirte, pero no es fácil para mí. Te aprecio, Jaime. Siempre he valorado tu trabajo en el jardín, este jardín que he amado tanto porque mi esposa también lo amaba. Es el recuerdo que tengo de ella». Se detuvo un momento luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Sin embargo, ahora necesito algo más. Necesito personas fuertes, con aliados que puedan ayudarnos a luchar por estas tierras. Tú...» Hizo una pausa, levantando la vista hacia Jaime con una mirada grave. «No tienes a nadie que te respalde, ni siquiera un amigo que pueda ayudar». Jaime abrió la boca para responder, pero don Genaro alzó la mano interrumpiéndolo. «No hables, Jaime», dijo con voz pausada, controlando su tono. «No es culpa tuya, y lo sé. Sé que no tienes la culpa. Pero la decisión que he tomado es por el bien de todos». Hizo una pausa larga y amarga. Luego dijo: «Tienes que irte». Metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó una pequeña bolsa de cuero. Lo sostuvo unos instantes en la mano, como si lo que estaba a punto de hacer le pesara profundamente. Luego, acercándose a Jaime, se la extendió. «Aquí tienes. Es dinero suficiente para que inicies de nuevo».
Don Genaro lo miró a los ojos dejando ver un brillo de sinceridad. Y créeme, que te lo doy con el corazón, agradecido por todo lo que has hecho. Vales mucho y aquí hay dinero, más de la cuenta. No hay luna esta noche. Nadie te verá salir. Monta en tu caballo y parte ahora mismo. Jaime tomó la bolsa aún sin comprender del todo lo que estaba pasando, pero sintiendo que aquella decisión era definitiva, asintió con la cabeza y antes de que pudiera decir palabra alguna, don Genaro, con un gesto rígido y una mirada dura, se dio media vuelta y salió de la habitación, dejándolo solo en la penumbra. Sin saber muy bien qué sentir, Jaime observó la bolsa de dinero en su mano, mientras el eco de las palabras de don Genaro resonaba en su mente. La noche envolvía la hacienda en un manto oscuro y silencioso, mientras Jaime montaba su caballo y se dirigía hacia la salida sin encender ninguna luz. El viento fresco la acariciaba el rostro, recordándole la calma que tantas noches había sentido en aquel lugar. Y ahora, con cada paso que daba el caballo, sentía que se despedía de todo lo que había conocido en esos meses. Al llegar al borde de la propiedad, Jaime miró una última vez la hacienda, recordando los momentos vividos, la bondad con la que don Genaro siempre lo había tratado y el inesperado desenlace de esa noche. Aunque don Genaro le había pedido que se fuera, sabía que él, en el fondo, aquel hombre, le había brindado respeto y hasta cierto aprecio, algo que él valoraba profundamente. Los pensamientos sobre ilusión, sus miradas tímidas y los instantes compartidos en el jardín lo invadieron un momento. Sabía que ella había sentido algo por él, aquellos ojos, aquellas miradas. Pero también sabía que el camino que él debía tomar no permitía quedarse allí. Sin girarse, Jaime apretó las riendas y dejó que el caballo lo llevara al camino abierto, hacia un horizonte desconocido. Sin mirar atrás, se despidió en silencio, con el peso de la partida en su pecho y el aire de la noche despejando sus pensamientos, mientras dejaba atrás una vida que, en silencio, había empezado a formar parte de él.